Bueno, vamos a hablar de qué es el trauma, de qué supone, qué supone tener miedos, cualquier tipo de miedos, y, y el estrés que producen los miedos y la agresividad. Vamos a ver, hay un momento en la vida en el que nos pueden pasar cosas que no sabemos cómo manejar. Puede ser un accidente, la pérdida de un ser querido, un desastre natural, un atraco. Incluso pueden ser cosas más leves, pero como consecuencia de la emotividad o del peso que teníamos en ese momento, han significado para nosotros algo más grande y nos han dañado de manera exponencial. Puede ser también, por ejemplo, un abuso de cualquier tipo, sufrir una experiencia extremadamente humillante. Entonces, todos estos sucesos tenemos que entender que generan en la persona emociones muy intensas y pueden causar trauma psicológico y emocional. ¿Qué es este trauma? Es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. O sea, nosotros ya lo hemos olvidado, pero queda en el inconsciente. Es algo, una emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. El trauma es un shock emocional y produce un daño duradero en el inconsciente. Normalmente aparece cuando nos exponemos a una situación potencialmente difícil, traumática, estresante, amenazadora, que ha sobrepasado nuestros mecanismos de afrontamientos de la dificultad. Por eso digo que puede ser cualquier cosa y a cualquier persona en función de la situación que esta persona tenía. Surge cuando hemos sufrido un miedo muy intenso y nos hemos sentido incapaces de gestionarlo. No obstante, todos los traumas son el resultado de un episodio puntual. A veces se produce un trauma acumulativo, que es el resultado de haber estado expuesto durante un largo periodo de tiempo a situaciones que no hemos logrado asumir ni hemos podido gestionar. En ambos casos, el mecanismo de base es el mismo. Las emociones nos desbordan y las vivencias difíciles no se integran en nuestro yo, sino que permanecen activas, pero a nivel inconsciente, y se manifiestan a través de problemas psicosomáticos, preocupaciones o comportamientos irregulares. ¿Vale? Bueno, el trauma tiene la misma consideración que un maltrato psicológico, que una violencia psicológica o que un estrés postraumático. ¿Cómo sabemos si nosotros sufrimos ese trauma? Tenemos todos de alguna manera, yo creo que tenemos alguna experiencia negativa que nos ha dolido y se ha podido quedar en el subconsciente. Pero bueno, ¿cómo saber especialmente que esto está ocurriendo? Después de experimentar un episodio difícil, traumático, tu cerebro entra en shock y lo más usual es que recuerdes todo lo que pasó una y otra vez. Esto es el estrés postraumático, si realmente ha pasado algo gordo. También puede ocurrir que tu mente consciente también lo borre, lo cual te hará pensar que no ha dejado secuelas, que no tienes problemas. Esto ocurre cuando el trauma es demasiado doloroso, por lo que se activa un mecanismo de disociación para evitar que sufras demasiado. ¿Qué es la disociación? La disociación es un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad. Cuando nos encontramos ante una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos de afrontamiento.
Es una distancia de seguridad que hace que se reduzca el impacto emocional, la tensión, el miedo y el dolor del momento. Este mecanismo se activa de forma instintiva cuando nuestro inconsciente comprende que no hay salida. Esto es común en los casos de abuso infantil, donde no se puede escapar. Es un mecanismo de defensa pasivo que produce una especie de parálisis física y un estado de anestesia emocional. El cuerpo se separa de la mente. El cerebro emocional responde ante esta situación traumática y desconecta. De manera que no podemos regular nuestro comportamiento de manera consciente. La amígdala, que es el principal centro emocional del cerebro, activa la producción de cortisol, una hormona que termina inhibiendo el funcionamiento del hipocampo, la estructura que nos permite dar significado a nuestras experiencias y ubicarlas en nuestra historia vital, que es lo sano. Esta es la razón por la cual sufrimos un estado de disociación ante una experiencia de trauma. Esto hace que no mostremos expresiones faciales de dolor y nos resulta muy difícil recordar lo sucedido. Esto es un poco la frialdad, ¿no? La situación es muy dura y personas que parecen muy frías, que ni sienten ni padecen realmente, pues pueden estar disociados. Los síntomas disociativos después del trauma son, en primer lugar, lagunas de memoria. Cuando sufrimos un trauma es habitual que ocultemos en el inconsciente algunos o todos los recuerdos. Se trata de una especie de mecanismo de defensa que nos permite archivar el trauma hasta que estemos preparados para enfrentarlo. En ocasiones podemos rellenar esas lagunas de memoria con experiencias que en realidad no ocurrieron para darle un sentido. Por lo general, estas lagunas aparecen de forma abrupta y pueden durar algunas horas o días o años, dependiendo del impacto emocional del trauma y de los recursos que desarrollemos para afrontarlos. Anestesia emocional. En algunos casos, sobre todo cuando el impacto emocional ha sido muy fuerte, se produce esta anestesia emocional que nos protege de recuerdos. Es un estado de desapego y de desconexión que puede ser parcial o total ante eventos negativos o positivos. Es la frialdad emocional. A veces esa anestesia emocional es tan intensa que podemos llegar a sentirnos ajenos a nosotros mismos. De manera que vivimos lo que nos sucede en tercera persona, como si se tratara de una película. Pesadillas. Cuando experimentamos una disociación solemos apartar la situación traumática de nuestra mente consciente, pero es normal que vivamos pequeños flashes en forma de pesadilla. No son imágenes directas de lo que ha ocurrido, pero son representaciones ficticias que hacen alusión al trauma. Y síntomas psicosomáticas. En la mayoría de los casos de disociación, hay efectos psicológicos que afectan a la salud física. Lo más común es que más se manifiesten problemas gastrointestinales o dolores musculares, pero también trastornos dermatológicos, la dermatitis y alteraciones metabólicas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta disociación? La disociación nos permite sobrevivir a experiencias traumáticas. De otra forma, a lo mejor no hubiéramos podido. Pero y hubiera sido un coste emocional muy alto. Pero el mecanismo, si este mecanismo no se supera, si no logramos integrarlo en nuestra experiencia de vida, se mantiene activo y puede dar bien a trastornos más complejos, que son estas tres. La amnesia disociativa. Borramos totalmente de la memoria los momentos importantes, incapacidad para recordar eventos importantes en nuestra vida.
Y el no tener recuerdos termina creando un estado de confusión e inseguridad que afectará a nuestra estabilidad emocional y nos impedirá mantener relaciones sociales asertivas y duraderas. El trastorno de identidad disociativo, que es la personalidad múltiple o la bipolaridad, se distingue por la presencia de dos o más estados de la personalidad que se presentan indistintamente. Cuando adoptamos la otra personalidad, nuestra preferencia, actitudes y perspectivas cambian. Tenemos dos tipos de valores, dos tipos de personas. Y empezamos a sufrir lagunas de memoria y descubrimos que no podemos recordar lo que hemos hecho. Trastornos de despersonalización y de desrealización. Se trata de una compleja sensación de falta de familiaridad con nuestro cuerpo y con nuestras acciones. Podemos sentir que estamos dentro de nuestro cuerpo y experimentar un distanciamiento del entorno, de manera que nos percibimos con una sensación de irrealidad. Cada persona activará el mecanismo de afrontamiento que considera más seguro para sobrevivir. Intentará huir si es posible, luchará si cree que tiene oportunidad de ganar o asumirá una actitud pasiva para intentar reducir el impacto del trauma. La inteligencia, como nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias, es aquella que nos permita sobrevivir. Por desgracia, aunque asumir una postura pasiva puede literalmente salvarnos la vida en una situación de abuso, muchas víctimas experimentan una sensación de culpa, lo cual supone una carga añadida al dolor emocional que ya se ha sufrido. Si esto además se le suma la crítica y el enjuiciamiento social por la manera de afrontar el evento, el precio emocional que tiene que pagar la víctima es muy elevado. ¿Cómo sabemos si sufrimos el trauma? Hay algunos síntomas que nos indican que podemos tener traumas. En primer lugar, el insomnio. Es probable que tengamos también durante la noche pesadillas y podemos recordar eventos aislados, pero nos cuesta dormir. En segundo lugar, estamos irritables. Nos mostramos más sensibles ante cualquier circunstancia, fundamentalmente ante aquellas que aparece la situación que ha provocado el trauma. Ansiedad y nerviosismo. Nos sentimos nerviosos, aprensivos. Es probable que nos mantengamos alerta en un estado de tensión, como si algo malo fuera a ocurrir en cualquier momento. Miedo. Es un miedo que se aleja del más allá de lo normal del día a día. Y es normal que te sobresaltes con facilidad y respondas de manera exagerada ante los estímulos. Confusión y dificultades para concentrarte. Tienes problema para encontrar tu ritmo cotidiano. Te sientes confundido y te resulta difícil concentrarte. Sensación de culpa o de vergüenza. A veces las víctimas sienten una profunda sensación de vergüenza, que creen que el suceso traumático ha sido culpa suya. O podrías estar muy enfadado y culpar a los demás de lo ocurrido. Indiferencia emocional. Es como que no le das importancia a las cosas y a las actividades que te apasionaban y han dejado de interesarte. Te sientes desconectado de tus emociones. Bien, ¿cuáles son las causas de los traumas emocionales? Las experiencias traumáticas nos abruman hasta el punto que rompen nuestro equilibrio psicológico. Esto significa que puede ser una vivencia traumática para algunos y no lo será para otros. Obviamente existen algunas situaciones traumáticas que tienen un gran impacto en la mayoría de las personas, como puede ser el maltrato psicológico, el físico, un accidente, abusos, la muerte de una persona cercana, enfermedades que dejan graves secuelas.
Aún así, se estima que el 65% de las personas que se exponen a episodios traumáticos no desarrollan un trastorno psicológico. Existen algunos factores que aumentan las probabilidades de sufrir un trauma. En primer lugar, si había problemas psicológicos anteriores a la situación traumática, como haber tenido estrés, ansiedad o depresión. Y en segundo lugar, la evitación experiencial. Implica un esfuerzo por evitar los recuerdos o pensamientos relacionados con el episodio traumático, de manera que solo se consigue perpetuar el sufrimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de los traumas emocionales? El origen de muchos problemas psicológicos se encuentra en los traumas emocionales. Cuando no logramos superar el trauma, pueden aparecer diferentes trastornos que afectarán a nuestro desempeño y calidad de vida. En primer lugar, la ansiedad. La ansiedad es un trastorno vinculado al miedo, por lo que es usual que después de un episodio traumático desarrolles una actitud hipervigilante y aprensiva que da paso a la ansiedad. La depresión. Cuando el trauma es grande, puedes experimentar un profundo sentimiento de indefensión y desesperanza. Puedes perder la alegría y los motivos para vivir, por lo que podrías desarrollar un cuadro depresivo e incluso tener ideas suicidas. Trastornos de estrés postraumático. El trauma se revive en forma de recuerdos angustiosos recurrentes e involuntarios que provocan un gran malestar. En algunos casos puede aparecer reacciones disociativas en las que pierdes el contacto con la realidad y crees que los hechos traumáticos están ocurriendo realmente. Aislamiento social. Debido al miedo a que vuelva a ocurrir un evento, es probable que poco a poco limites tus actividades sociales y te aísles. Obviamente, si te han hecho daño, pues no te fías. La desconfianza también es una... No te fías de los demás. Y luego trastornos disociativos, que es lo que hemos comentado antes previamente, ¿no? Una respuesta automática del cerebro que desconecta del dolor. ¿Cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos? El sentimiento de desamparo afectivo que genera el trauma tiene la misma consideración que el maltrato. Estos eventos que nos han dejado dañados y la precariedad de medios que hubo en ese momento ha podido generar alteraciones físicas y psíquicas, afectando nuestra conducta y nuestra capacidad de adaptación. El sufrimiento ha sido muy grande. El estrés postraumático nos hace revivir el trauma. Experimentamos sentimientos de inseguridad, de miedo, de impotencia, de indignación, de angustia, de ansiedad, de confusión, de negación, de desamparo, que muchas veces se hacen insoportables. Hemos agotado las técnicas de afrontamiento del estrés y percibimos la realidad con un dolor intenso. Ponemos en marcha un arsenal defensivo inconsciente e inmaduro ante todo lo que frustra, ante todo lo que nos hace daño. Estos mecanismos de defensa desadaptativos pueden ser la idealización, la fantasía, la devaluación, la negación, la grandiosidad, la identificación proyectiva, proyectamos en el otro la culpa, la omnipotencia, nos creemos que lo sabemos todo, narciso, soberbia, despersonalización, son comportamientos habituales e impulsivos que tendremos que educar. ¿Cuáles son los posibles trastornos del estrés postraumático? Bueno, en primer lugar, el estar irritable y ansioso y los problemas madurativos. Cuando hablamos de la madurez es la incapacidad de pensar más en los demás que en uno mismo. Entonces, esto lo hablaremos después para ver un poco cómo trabajar, cómo poder trabajar para superar esto desde la ayuda a los demás, ¿no? Desde el trabajo por el bien común. Y
y el aprendizaje. La dificultad de aprendizaje y la dificultad en las habilidades sociales son consecuencias de este estrés postraumático, y la dificultad para comunicarnos y para autogobernarnos. Insomnio también, la salud se resiente, la pasividad, la regresión y la dependencia. O puede haber también un efecto opuesto, que es la hipersocialización. Es el mantenimiento de relaciones sociales, pero nada profundas. Mantenemos muchas relaciones, pero ninguna profunda. La desconfianza, el aislamiento, el rechazo, la ira, el difícil controlar el enfado, las amenazas, las manipulaciones, descuidar lo que tenemos, y también una fuerte tendencia a volver a esos estados de inanición, de dificultad, de trauma. Bueno, como dice el Evangelio, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11. Ahora vamos a ver cómo superar estos estados y estos traumas. Cómo superar la irritabilidad, el estar ansioso, las dificultades de aprendizaje, de relaciones sociales. Bien, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que llevar una vida más tranquila, bajar nuestras exigencias, tener tiempo y mucha ayuda. Mucha ayuda, pues apoyarnos, obviamente lo primero, el que sana es Dios, el primero que sana es Dios, pero sobre todo una comunidad. Disciplina, horarios, tener una disciplina, horarios claros, rutinas, pocos cambios. Necesitamos tener objetivos claros, concretos, y luchar por seguir adelante. El trabajo es sanador, y el trabajo fortalece también la autoestima. Es importante involucrarte en acciones que beneficien a la comunidad, que fortalecerá tus vínculos y fortalecerá la autoestima, y también fortalecerá tus puntos de apoyo. Importantísimo también es educarnos en creencias y valores y fortalecer nuestra fe. La fe nos hace ver que el dolor tiene un sentido y que el dolor es para una misión. El dolor, quien está entrenado en el dolor y supera ese dolor, está entrenado en la virtud, está educado en la virtud. Ese dolor tiene un sentido desde la perspectiva cristiana. Y en tercer lugar, la más importante, desarrollar estrategias de vinculación. ¿Qué hace el vínculo? Bueno, el vínculo es el poder del amor. ¿Qué hace el vínculo? El vínculo reafirma nuestra confianza. El primer vínculo lo tenemos que tener con Dios. Todos los hombres nos pueden fallar, pero Dios nunca nos falla. Reafirmar la confianza de que Dios nunca nos abandona.
Dios se vincula también se vincula con nosotros a través de personas. Entonces tenemos que fortalecer las vinculaciones con el entorno. Una clara educación en valores es importante. Educarnos en nuestra conciencia, nuestros valores, en ser coherentes con esos valores de la fe cristiana que vivimos. Como cristianos estamos llamados a vivir la misma vida que vivió Jesús y que vivió María y entender el porqué. El Evangelio nos dará todas las respuestas. Dedicar tiempo a la vida familiar, muy importante. Tiempo a nuestros seres queridos, diálogos profundos de sentimientos, un conocimiento más profundo. Tener rutinas y más rutinas. Poner límites, disciplina y ser coherentes. Evitar cambios y sorpresas. Anticipar lo que va a ocurrir para bajar el nivel de ansiedad. Placeres compartidos crean cimientos. Tenemos que disfrutar juntos con nuestros seres queridos. Hablar mucho con nuestros seres queridos. Con un director espiritual también, un apoyo espiritual que reafirme nuestros conocimientos, nuestras dudas, para ir poniendo sobre la mesa la realidad que a lo mejor en ese momento no somos capaces de ver. Necesitamos ayuda. También una formación psicopedagógica que nos ayuda a entender qué nos está pasando, que es normal, aceptar lo que nos pasa, entregárselo a Dios y darle un significado a esa situación que hemos vivido. ¿Por qué lo hemos vivido? Porque estamos llamados a una misión. Tener esa red de vínculos, esa red social. La psicología del desarrollo humano nos explica claramente que cuando algo se rompe, se tiene que reconstruir. Si entendemos cómo tiene que reconstruirse algo que se ha roto, esto nos ayudará a rehacernos, a reconstruirnos. Entonces, la psicología del desarrollo humano dice que para que crezca y madure la semilla, ha de estar en un ambiente de calor, de afectividad, con nutrientes físicos, psíquicos y espirituales, en un ambiente de confianza. Esta es la dinámica del crecimiento. Bueno, pues esto es lo que tenemos que generar a nuestro alrededor para poder salir de este dolor. El crecimiento comienza por el amor a uno mismo. Esta es la primera tendencia natural que despierta el dinamismo del ser. Todo ser se quiere a sí mismo y tiende a conservarse, a perfeccionarse y a prolongarse. Ese amor representa la raíz de cualquier futura forma de amor. Sin él sería incapaz de cualquier otra forma de amor, incluso incapaz de conservar su ser. El mejor ejemplo de esto es que cuando se pierde la autoestima, esto supone un problema social. ¿Cuáles son las tendencias básicas del ser humano? Dios creó a todas sus criaturas con una máxima perfección. Allí donde parece haber una fragilidad, Él coloca una protección. Así como el párpado protege al ojo, así también quiso poner estas tendencias en el hombre para proteger la vida. Las tendencias naturales son del hombre: conservar el alimento, defenderlo, y perfeccionarse y prolongarse. Perfeccionarse es desarrollar toda su potencialidad biológica, espiritual, económica y psicológicamente. ¿Qué quiere decir esto?
el hombre tiene una necesidad de valorarse, de ser reconocido y aceptado por su valor propio, de conservar su dignidad, de mantener su honor, de hacerse respetar. Tiene una necesidad de vincularse a los demás, de crear comunidad. Tiene también necesidad de aprender, de ser cobijado, de ser querido por alguien y de trascender, de buscar el camino a lo desconocido, a la eternidad. Necesita, por tanto, rendir culto a un Dios. Esta es la necesidad de perfeccionarse y la necesidad de prolongarse. Tiene una necesidad de dejar en la tierra algo de su ser, una huella espiritual, un sello. Los hijos pueden ser hijos físicos o hijos espirituales, algo que mejore al mundo. Esta es la voz de Dios que no se puede desoír. ¿Cuál es el origen de los conflictos psicológicos? El origen de todos los conflictos psicológicos es cuando estas necesidades naturales básicas dejan de satisfacerse. No nos conservamos, no nos perfeccionamos, no nos vinculamos a una comunidad, no aprendemos, no somos cobijados, no trascendemos y no nos prolongamos. Aquí surgen los conflictos. Toda actividad requiere desplegar una energía vital. Esta energía, al no satisfacer esa necesidad, esto se bloquea, generando angustia y busca soluciones en otro cauce. Y aquí entramos en los problemas neuróticos. ¿Cómo se solucionan estos conflictos psicológicos? Según Freud, con los mecanismos de defensa, ¿no? Se ha determinado por varios psicólogos que utilizamos unas técnicas inconscientes para minimizar las consecuencias de eventos demasiado intensos, para que el individuo pueda continuar con sus funciones. Estos mecanismos de defensa permiten mantener el balance psicológico en situaciones de estrés. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los mecanismos de defensa ante situaciones de estrés que son adaptativos, que son sanos. Y tenemos 4. Los sanos, que son en lo que tenemos que trabajar continuamente en situaciones de dificultad, de miedo, de crisis, de caos, preparándonos para eventos traumáticos o difíciles, son, en primer lugar, la anticipación. El individuo, ante una amenaza interna o externa o ante un conflicto, anticipa las consecuencias y considera de forma realista y con tiempo las soluciones alternativas. Es el ejemplo de las personas que ante la inferencia de eventos difíciles a corto plazo se adelantan a los hechos y planean por adelantados soluciones posibles, ya sean problemas económicos, problemas de salud, otro tipo de problemas. La anticipación. Segundo, la autoafirmación. El individuo se enfrenta a sus conflictos emocionales expresando directamente sus sentimientos de forma no manipuladora. De esta forma estoy defendiendo mis intereses y estoy expresando lo que me afecta. Esto es un mecanismo de defensa adaptativo, sano, que no genera neurosis. En tercer lugar, la sublimación. La sublimación es considerado uno de los mecanismos de defensa más positivos para la descarga de las tensiones. La sublimación viene a ser como un medio de alcanzar satisfacción en forma sustitutiva o imaginaria de nuestros instintos básicos. Se trata de un tipo de comportamiento en la que las tendencias, impulsos, instintos o deseos que son moralmente y culturalmente rechazados por la conciencia y por la convivencia se descargan canalizando su energía en torno a comportamientos socialmente aceptables y que beneficien a la comunidad. ¿Cuál es un ejemplo de sublimación?
todas las actividades de ayuda social, de voluntariado, todas las actividades artísticas, actividades intelectuales, todas las actividades religiosas, actividades científicas, siempre ayudan a la comunidad. En general, un ejemplo de sublimación relacionada con el deporte sería la de un joven violento que disfruta con las peleas y se dedica entonces a la práctica del boxeo, o un joven que se deleita con los actos rudos y desempeña como jugador profesional de fútbol americano. Es decir, no debemos cohibir nuestros afectos o sentimientos, sino que debemos encauzarlos a una actividad que nos permita vivirlos de manera que nos construya a nosotros y construya también la sociedad. Es el mecanismo de defensa más positivo. Y luego está la afiliación, en la que el individuo, ante una amenaza interna o externa, busca ayuda y apoyo de los demás. Es el caso de las personas que forman, esto es el caso de las personas que forman asociaciones, juntas, grupos religiosos, todas las comunidades religiosas, asociaciones deportivas. En el caso de los enfermos, sus familiares, se pueden mencionar los grupos de ayuda mutua, las asociaciones de enfermos renales, del cáncer, las asociaciones de personas infectadas por VIH, Alcohólicos Anónimos, el Cenáculo. Son asociaciones en las que se buscan soluciones por medio de muchas personas a la vez, con muchos medios. Y la colaboración de todos los miembros del grupo, compartiendo también estas situaciones de duelo y de ansiedad, pues reportan altas gratificaciones con respecto a las necesidades y problemas comunes. ¿Vale? Bueno, estos serían los mecanismos de defensa adaptativos y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, pues nos va la vida en estas situaciones de dificultad y de crisis ahora mismo, pues anticipar, afirmarnos, dedicarnos a cualquier actividad emprendedora, creativa, que ayude a la sociedad y que esté alineada con esa cruz que hemos llevado. Y en esa cruz, que somos expertos porque nosotros la hemos cargado, podemos también salvar a muchos y salvarnos a nosotros mismos. Y siempre en comunidad y con apoyo. Sí voy a hacer un breve apunte de lo que son los mecanismos que no debemos, o que si los identificamos debemos corregir y luchar por corregir esto. Serían los mecanismos de defensa desadaptativos, que es la proyección, que intenta asignar a otras personas los problemas que tenemos nosotros. Es sutil, a veces no es evidente, pero imponemos nuestros deseos a otros. Cuando aparece la frustración, normalmente esta proyección la hacemos cuando hay situaciones de frustración que nos duelen. Luego está la agresión pasiva. Consiste en un mecanismo de defensa en el que igual las personas agreden con su pasividad. Por ejemplo, cuando un paciente no cumple cabalmente con lo que le dice el médico y se queja sin motivo de los efectos del medicamento. Otro caso sería la persona que se le asigna una tarea y se retrasa o no lo cumple como debería. Es la agresión pasiva. El comportamiento también impulsivo. Pues esto conscientemente son las explosiones de violencia y de ira angustiantes que no se pueden controlar. El perder la paciencia, el disgustarse con otros, el golpear la mesa, dar un portazo, este tipo de acciones. La distorsión psicótica.
bueno, una sensación como de persecución que es inconsciente y que te encierras y quieres aislarte, ¿no? Porque estás desconfiado y te sientes amenazado, estás irritable y agresivo. O sea, al final todas estas situaciones lo que te generan siempre es un distanciamiento social, entonces lo que tienes que hacer es lo contrario. O sea, lo que te va a sanar es el contacto social y te va a sanar el amor y tú quieres distanciarte, ¿no? Es justo lo contrario a lo que tienes que hacer. Luego la negación psicótica. La negación, bueno, pues yo no estoy mal, yo estoy bien y no reconocerlo, ¿no? En el momento que mientras tú no lo reconozcas, pues no hay salida. O sea, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una herida y luego abrir la herida y que salga el pus. Luego la regresión es un mecanismo de defensa que nos lleva a retomar un desarrollo anterior. Volvemos un poco a ser como inmaduros, ¿no? Luego la racionalización. Se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Entonces, al final, lo más importante de todo esto es la confianza, ¿no? La confianza. El tiempo actual está repleto de situaciones conflictivas. Solo puede educar el educador que está autoeducado. Entonces, para generar confianza hemos de satisfacer las necesidades naturales básicas que he expuesto antes. Ha de existir cierta seguridad o garantía ante una acción que se realiza y que implica un riesgo de perder un bien, de salir del reposo psicológico. Y tenemos que tener reciprocidad. La confianza es un sentimiento de reposo psicológico. La inquietud que se produce cuando la necesidad natural no está satisfecha nos hace entrar en conflicto y la naturaleza activa sus defensos. La confianza que se da depende de la voluntad, es una actitud. La confianza que se recibe es una experiencia, supone uno de los mayores impulsos para el desarrollo interior. ¿Vale? O sea que es muy importante recibir confianza de las personas que nos quieren y tener confianza en Dios. La confianza se siente interiormente, está asociado a la experiencia. El temor es fruto de la falta de experiencia. Por eso es importante el trabajo, la experiencia con el trabajo para vivir valores, y esta experiencia interior es necesaria para desplegar todas las potencialidades y generar esa confianza. Porque cuando vamos pasando y creciendo y vamos pasando por distintas etapas en la vida, se van abriendo mundos desconocidos. Cada etapa vital es un reto. Y esto va generando muchas experiencias de inseguridad. Entonces, para tener esa seguridad, esa quietud y no estar ansiosos y no entrar en conflicto, debemos buscar esa confianza y dar esa confianza, porque la inseguridad nos hará replegarnos y dificultará nuestro crecimiento, y nosotros estamos llamados por nuestras necesidades naturales, como he dicho antes, a seguir creciendo. Es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros, una necesidad natural, el crecimiento. Bueno, aquí os recomiendo que vayáis a toda la pedagogía del padre y leáis todos los vídeos de psicopedagogía, de confianza, de vinculaciones y el taller de sanación interior que bueno, lo explica desde otras perspectivas
para ir entendiendo pues cómo poder salir de estas situaciones tan complejas por las que todos pues, de algún modo pues, tendremos que pasar.